Bueno, hasiko gera, ez dakite entra el sonido. Vale. Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko, prentsa aurkezpen honetara etortzeagatik. Egia esan, legealdi hontan, gazteriaren esparruan, kultura eta gazteriko departamentu honek aurrera eraman nahi duen ekimenik garrantzitsuenetariko baten aurrean gaudela. Azken boladan, azken hilabeteetan lantzen egon gerana eta gurekin batera gaur aurkezpen honetan dauden erakundeekin elkarlanean jorratu duguna, ¿es? Decía que esta es una de las iniciativas que en materia de juventud, dentro del Departamento de Cultura y Juventud, pues quizás nos parecen más atractivas, más relevantes, más necesarias, en la medida en que toda la cuestión que tiene que ver con la cultura digital y toda la cuestión que tiene que ver con Internet y ese espacio, ese inmenso espacio que no tiene fronteras, obviamente, supone también desde la perspectiva de los jóvenes y de los menores. Nos sentimos especialmente satisfechos del resultado de esta programación o de este programa, también porque la hemos podido llevar a cabo desde el Servicio de Juventud en colaboración con las entidades que hoy nos acompañan aquí, ¿no? Por una parte nos acompaña Íñigo Márquez, director de desarrollo de Orona Fundazioa. Tenemos con nosotros también a Nerea Achega Zubicaray, que es directora de CODE Escola, y a Maite Garay Gordóvil, que es catedrática de la Facultad de Psicología. ¿Por qué y para qué nos hemos reunido? Bueno, pues fundamentalmente para llevar a cabo un programa de cultura digital que trate de educar a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes en materia, efectivamente, de todo ese enorme mundo que supone Internet. Estamos viendo cómo Internet es un enorme desafío y un enorme reto y un enorme campo de oportunidades de aprendizaje, de alfabetización, de conocimiento, de relación, de economía, en fin, casi todos los ámbitos en los que se desarrollan nuestras vidas se desarrollan paralelamente también de forma virtual en Internet. Y ya diría que más allá de lo virtual, en fin, ya hay resultados contantes y sonantes sobre lo que supone Internet en nuestras vidas, ¿no? En el día a día, en las gestiones, en la relación con la administración, en nuestro modelo cultural, en fin. Sin embargo, no podemos obviar algo que desde la perspectiva de la política de juventud resulta fundamental, y es que también Internet supone un enorme desafío educativo, porque es un campo que apenas presenta ninguna regulación y apenas presenta ningún límite. Cuando hablamos con pedagogos y cuando hablamos con personas expertas en materia de educación, una de las cosas que se nos enseña es que los límites, además de otros muchos conceptos, también son importantes. Cuando uno se pone a pensar en lo que representan, por ejemplo, las relaciones sentimentales para agentes de nuestra generación, que podemos discernir lo que suponían antes de que existiera Internet y lo que suponen ahora que existe Internet, como Diputación Foral la pregunta que nos hemos hecho es cómo pueden abordar, por poner solamente un ejemplo, nuestros jóvenes esas relaciones que solamente las han conocido con Internet. Es decir, y que solamente las han conocido con Internet, por ejemplo, presente y ejerciendo un papel bastante preponderante o bastante importante en ese mundo de las relaciones. He puesto solo un ejemplo, pero eso nos puede servir para muchos campos en los que tener conciencia de las oportunidades, pero también de las amenazas que representa Internet, pues parece importante en el proceso formativo de nuestras jóvenes, de nuestros jóvenes, también de nuestros menores. Desde ese punto de vista, Goizane ahora explicará un poco la batería de iniciativas que hemos ideado y que hemos construido con estas personas que hoy nos acompañan y con estas entidades que representan, y por mi parte no diría mucho más, salvo agradeceros a vosotras y también a Íñigo y a Orona Ideo, en la medida en que tan importante era para nosotros tener claro el objetivo y tener bien definidas las amenazas o los desafíos a los que queremos hacer frente y dónde nos queremos posicionar en relación a los jóvenes en esta materia, como el mismo proceso de haberlo podido hacer en colaboración con estas entidades, con estas instituciones. De manera que, por mi parte, nada más, agradecer el trabajo hecho por el servicio, tanto a Goizane como a Xavier, que creo que os habéis, creo que habéis centrado muy bien el tiro y creo que habéis encontrado muy bien un campo que, aunque ahora mismo empieza a estar más explorado y más trabajado también en general
por el mundo de lo público. Creo que es bueno que la institución, en este caso la Diputación Foral de Guipúzcoa, tenga su propio programa y su propia visión sobre esta materia y poderlo compartir con estas entidades. Goizane, aurrera. Bueno, que como bien decía Denis, lo digital puede ser una amenaza, pero también una gran oportunidad. Hoy en día influye en las tendencias sociales, en el comportamiento individual y también en el comportamiento colectivo, de forma que creemos que es absolutamente necesario abordar desde la formación en el propio código, como abordarlo también desde la formación de prevención en los riesgos. Los niños y adolescentes hoy en día viven rodeados de estímulos digitales a los que acceden de forma libre y sin una formación previa de cómo hacer uso de forma responsable de esta herramienta, cómo proteger su identidad o cómo relacionarse también desde el respeto con los iguales. Es también una oportunidad. El aprendizaje del código es aprender otro idioma y hacerse con otra herramienta de gran impacto en su desarrollo personal y profesional. Por eso hemos querido abordarlo de esta manera y hemos construido el proyecto en tres ejes. Codetu, que es la primera parte, que es formación, con el objetivo de facilitar el acceso a esta formación en código a todos los niños y a todas las niñas de todos los rincones de Guipúzcoa. Queremos trabajar en la eliminación, incidir en la eliminación de la brecha de género que existe en el acceso a este tipo de formación, a la formación en código, pero también la brecha socioeconómica que se puede generar porque son herramientas pues, de un coste importante, requiere de estar dotados de unas herramientas que tienen un coste importante y vamos a hacer un especial hincapié y esfuerzo en dirigirnos a las familias mediante becas, tanto familias numerosas, perceptoras de RGI, personas en desempleo, como a familias monoparentales, para que todos los niños y todas las niñas de Guipúzcoa tengan los mismos derechos y la misma oportunidad de acceder a esta formación. Y otro de los diferentes talleres tienen también como objetivo acercar a todos los rincones de Guipúzcoa, y ahora explicaré cómo, la formación para que tu código postal, lo vivas donde vivas, no influya en la oportunidad de acceso. Lo segundo sería fomentar las acciones positivas a través del programa Instant Batean. Con este programa lo que pretendemos es precisamente fomentar eso, las acciones positivas o las relaciones positivas, fomentar el uso responsable, seguro y respetuoso, y a utilizar estas acciones positivas en las redes y no en contra. Cuando ya empezamos a utilizarlas en contra y se generan otro tipo de distorsiones o de comportamientos más centrados en la violencia y en el abuso, para este tercer elemento para trabajar este tercer aspecto tenemos otro programa que creemos que es muy importante, no solo trabajarlo con el entorno escolar, sino también dirigir a las familias, un programa específico para las familias, para trabajar la prevención en el ciberbullying por una parte y por otra parte cómo intervenir en caso de que este hecho ya se produzca. El ciberbullying no deja de ser una modalidad de bullying, uno de los problemas que hoy por hoy detectamos en todas las escalas sociales, pero específicamente en unas edades en las que los críos y las crías se están desarrollando y la prevención de la violencia y el fomento de actitudes positivas van a contribuir también a que una sociedad futura sea mucho más respetuosa y pacífica. Para estos tres proyectos hemos diseñado diferentes actividades. En el grupo de formación, las actividades de formación van a ser campus tecnológicos que se van a desarrollar en Orona y Deo, tanto en Semana Santa como en verano. Pondremos también más adelante un autobús, durante el mes de julio recorrerá todos los territorios de Guipúzcoa gracias a la colaboración y a la cesión de Irizar. Vamos a poder llegar a cada rincón de Guipúzcoa. En este caso los ayuntamientos desde hoy pueden, a través de Guipúzcoa Angaste, de la página web del Servicio de Deportes, solicitar que el autobús recorra su municipio o que tenga una parada en su municipio. El acceso a este autobús será gratuito, todos los niños y todas las niñas de ese municipio podrán acceder y aunque van a ser pequeños pildorazos, después tendrán oportunidad de ampliar su conocimiento en caso de que lo deseen en los campus que seguiremos organizando con Codescola y con Orona en las instalaciones de Orona y Deo. Semana Santa, verano y volveremos seguramente a repetir en Navidades.
Organizamos también un barnetegui tecnológico en Hondarribia durante los meses de julio y agosto, con el objetivo también de hacerlo accesible, con el mismo sistema de becas del que ya os he hablado, que vamos a utilizar para los campus de verano y de Semana Santa, con el objetivo de que todo niño y toda niña de Guipúzcoa, independientemente de dónde viva y de su circunstancia socioeconómica, pueda acceder a este tipo de formación. Y a partir de septiembre, entre septiembre y diciembre, haremos nuevos talleres ya ubicados en otros espacios del territorio, gaztelecus, ludotecas, museos, bueno, con una temática mucho más específica. No me voy a entretener mucho más. En cuanto al ciberbullying, Maite nos va a contar con más detalle por qué hemos considerado necesario darle un peso específico a este apartado dentro del proyecto. Tenemos el programa Ciberprogram 2.0, que es un programa de intervención para prevenir y reducir el bullying. Y además de los talleres y las charlas que vamos a organizar para padres, madres y educadores y educadoras en todo el territorio, también vamos a, de forma que podamos facilitar el uso de esta herramienta en todos los colegios de Guipúzcoa, vamos a colaborar en la traducción del programa y del manual o del trabajo didáctico que ella con la universidad ha impulsado. Y instanbatean rápidamente, ya os hemos dicho que se impartirán charlas en todo el territorio también, con el objetivo de intentar orientado a padres y madres, con el objetivo de que seamos capaces de aprender primero tenemos que aprender nosotros para luego intentar iniciar de una forma responsable y segura a nuestros hijos y a nuestras hijas en el acceso a las nuevas tecnologías. Y del mismo modo nos dirigiremos a los educadores. Este es un programa que se ha desarrollado con los propios adolescentes en los gaztelecus y que tiene una fiesta final, donde decidiremos quién es el ganador del concurso fotográfico allá por el mes de junio en Tabacalera. Como vais a tener el dossier, tampoco nos vamos a entretener mucho más en las propias actividades, pero si tenéis cualquier pregunta podemos implementar la información. Y yo sin más voy a dar paso a Íñigo de Orona, que gracias a ellos vamos a este objetivo también de hacer más accesible y más cercano la oportunidad de formarse en código se va a poder hacer realidad en las instalaciones que ponen a disposición del programa. Bai, eskerrik asko Goizane, foru-diputatua, mila esker. Lehen eta behin eskertu nahi nizuet aukera ematea gure presentzia, zergatik existitzen da gure presentzia proiektu honetan. Eta baita ere, zorientzea olako ekimenak bultzatzeagatik. Guretzat, gu orain dela 3 urte ari gerala kolaboratzen eta lan egiten kode eskolarekin eta nere atxegarekin. Orduan, 3 urteetan ikusi dugu benetan kalitate handiz lan egin dela. Detaile izan dugu aukera, detaileak ikusteko, eta momentu honetan proiektu aterki honekin, kultura digital aterkiarekin, ikusi duzuenez bezala, 3 zutabe dauzka, kodetu, ziberbullying eta instanbatean. Gure aportazioa edo gure laguntza gauzatzen da kodetu zutabean. Igual esplikatu beharko nuke zergatik Orona bezalako enpresa bat presente dago olako proiektu batean. Orona fundazioa orain dela 3 urte jaio zen, gure gizarteko inguruko eragileekin lanean ari gera proiektua garatzen. Esan dudan bezala, kode eskola proiektua ezagutu genuen, eta azkenean gure misioa da gure gizartearen garapenean laguntza pixka bat ematea, aldeun neurrian. Eta gure gizartearen garapenerako lan hildo batzuk dauzkagu. Lan hildo horietako bat, lan hildo akademikoa, eta orain ez dakagu hemen denbora detailetan sartzeko, baina kontutan hartu behar dezuek kode eskolarekin kampus teknologikotik aparte, gutxi gora bera urtero pasatzen ari dira 2500 ikasle, batez ere batxiergoak eta lanbide heziketakoak Orona ideotik
zenbait ekimenetara etortzen diralako. Quería agradecer a la Diputación que nos dé la oportunidad de explicar por qué estamos presentes aquí con este proyecto. También quería felicitarles por apoyar este tipo de actividades. Creo que es de valor para el territorio. Y muy brevemente deciros que en los 3 pilares que tiene este proyecto paraguas, vamos a decir así, de cultura digital, donde nuestra aportación se traduce es básicamente en el de CODETU. Veníamos trabajando con Nerea Chega y con Codescola desde hace 3 años, apoyándolo en la medida que hemos podido. Hemos visto que se ha realizado un trabajo de mucha calidad, hemos tenido la oportunidad de observarla en el día a día, en el detalle, cómo trabajaba con los jóvenes, y nos alegramos enormemente de que, con el apoyo de la Diputación y unido haciendo sinergias con otros proyectos, pues pueda profundizarse en esta línea. Tengo que explicaros brevemente qué hace una empresa como Orona mediante su fundación, Orona Fundación, apoyando un proyecto de este tipo, y la cosa es tan simple como que Orona Fundación nace hace 3 años para, en la medida de lo posible, ayudar al desarrollo de nuestro territorio, al desarrollo, no hablo en términos socioeconómicos, sino también culturales, educativos, etc. Hace tiempo que tenemos una línea de trabajo enfocada al ámbito académico, y decía en euskera que, al margen de los chavales, los niños y niñas que han solido venir estos años a los campus tecnológicos organizados por Codescola, del orden de 2.500 escolares guipuzcoanos, sobre todo de bachiller y de formación profesional, pasan en otras actividades y en otros proyectos que tenemos por Orona IDEO al cabo del año, ¿no? Gure kolaboratzeko modua izaten da gure azpiegiturarekin, lokalarekin, baita ere giza kapitalarekin, baita ere zeharkako harremanak sortzen eta baliabide ekonomikoarekin. Kasu honetan, proiektu honetan esango nuke neurri batean 4 baliabide horiekin kolaboratuko degula. Colaboramos con nuestra infraestructura, con nuestro capital humano, con la generación de relaciones transversales y también con recursos económicos. En una manera muy humilde, lo sé, nos gustaría hacerlo más fuerte, pero en este proyecto ayudamos con esos 4 recursos que tenemos. Orona enpresa teknologiko bat da, Oronarentzat importantea da bokazio teknologikoak sortzea gure lurraldean, eta horregatik ere interesa daukagu olako proiektua babesteko. Somos una empresa tecnológica, tenemos interés en generación de vocaciones tecnológicas en nuestros jóvenes, que se acerquen a la tecnología también de una manera lúdica y natural. El concepto del código y de la programación es importante, no solamente para aquellos jóvenes que vayan a desarrollar o tengan interés por las carreras tecnológicas, sino que también es una herramienta que ayuda a establecer un pensamiento lógico en otros ámbitos, como el de las humanidades. Eta bakarri bukatzeko esan nahi nuen epe luzeko ikuspegiarekin parte hartzen dugu proiektu honetan, eta irekita gaude etorkizunean aukera baldin badaude eta dana ondo baldin badijua, proiektu hau aberastutzeko eta laguntzeko alde egun urrian. Mila esker. Nik ere aldez aurretik eskertzea bai Foru Aldundiari eta bai Orona Fundazioari, orain arte guk 3 urtetan zehar Codeskolan garatu dugun proiektuari beste bultzada bat ematen laguntzearren, eta batez ere gure lurraldean zehar zabaltzen eta sozializatzen horretarako behar genuen laguntza eskertu nahi dizuet. Eta hori esan da, orain antolatu dugun eta diseinatu dugun CODETU programa honen helburu nagusia da programazioaren interesa eta beharra sustatzea eta sozializatzea. Nahi dugu bizkat gizartean kontzientzia sortu, zeintzuk abantaila dituen programazioak jakinarazteko. Eta hori zergatik ikusten dugun den interesgarria programatzen jakitea, emango dizuet labur batean unas pinceladas sociológicas. Vivimos cada vez más rodeados de aparatos programados, entonces para entender estos aparatos, incluso para intervenir sobre ellos, es imprescindible conocer el lenguaje de la programación.
Por otro lado, el lenguaje de la programación entendido como el lenguaje de la tecnología, ¿no? Para poder entrar a sus tripas. Por otro lado, muchos sabréis que la Comisión Europea ya calcula que del año 2020 va a haber como 900.000 plazas vacantes laborales en el ámbito de las TIC. Eta honi gehitu behar zaio baita ere, industria dimentsuak eta industria lauzerok eta el internet de las cosas eta eremu guzti hauetan sortzen ari diren perfilen beharra, ezta? Eta paradogikoki gertatzen dena gure gizartean da, eta gaina mundu mailako fenomeno bada, testuingoren aurrean gertatzen ari dena da, gero eta gazte gutxiago ari dela matrikulatzen edo euren ikasketak zuzentzen teknologien munduetara, ez? Hor daukagun gero eta utxune, ez? Laguna nitxo handi bat beharrarekin, eta bestalde formakuntza falta handi bat. Hori dela eta a nivel mundial muchos países ya han integrado la programación en los currículos escolares. Más cerca aquí a nivel estatal, Madrid y Navarra también lo ha hecho. Desde el año pasado están impartiendo matemáticas a través de la programación en el tercer ciclo de educación primaria. Sin embargo, en Euskadi, Heziberri todavía no lo ha hecho, aunque existen muchísimas iniciativas en centros escolares para promover la vocación tecnológica y las actitudes creativas en torno a ella. Pero bueno, más allá de formar profesionales del futuro, el aprendizaje de la programación para nosotros en nuestro programa lo que le encontramos unas ventajas mucho más a nivel de fomento de competencias educativas básicas para la ciudadanía digital del siglo XXI, y es en ese terreno donde el programa CODETU va a desarrollar sus actividades. Queremos enseñar a programar, queremos enseñar a leer y a escribir código, igual que hemos aprendido a leer y a escribir la escritura. No hemos aprendido para ser literatos. De la misma manera, nosotros queremos que se aprenda un poco en la clave de que es la única manera en la que podamos crear ideas propias, compartirlas. Además, ahora, gracias a las nuevas tecnologías, es muy fácil, ¿no? Con un clic, ¿no? Se puede lograr un impacto increíble, ¿no? En este sentido, las nuevas tecnologías ayudan a que el aprendizaje de la programación sea una acción social y colaborativa, muy interesante, que aporta mucho a la sociedad para evitar un poco las actitudes pasivas en las que estamos cayendo respecto a la tecnología. Por otro lado, el programa CODETU trabaja todo esto, como os decía, desde la perspectiva educativa. Desarrollamos el aprendizaje a través del desarrollo del aprendizaje basado en proyectos, con una metodología de pensar, probar, equivocarse y aprender, ¿no? Para adquirir un conocimiento significativo de la cuestión. De esta manera es como se trabajan competencias educativas básicas que os decía hace un momento, como son el pensamiento lógico, que en definitiva enseña a pensar, y esto es aplicable a cualquier ámbito de la vida de un individuo, con una metodología de ensayo y error, como os decía, de probar, equivocarse y volver a intentarlo. Esto lleva implícito la idea de reto y la idea de oportunidad. La resolución de problemas, que se trabaja la algoritmia matemática fundamentalmente. Y entonces, si unimos la resolución de problemas con el pensamiento lógico que os decía inicialmente, de ahí obtenemos la competencia de la creatividad tecnológica y el emprendizaje. El trabajo en equipo, porque muy lejos de la idea difundida de que la tecnología es una actividad la programación es una actividad muy solitaria, hemos comprobado en nuestros talleres y existe evidencia científica de que favorece situaciones de colaboración, de comunicación, de consulta entre grupos de trabajo. Y como no, como en cualquier aprendizaje basado en proyectos, el último hito es la comunicación de ideas, ¿no? ¿Qué hemos hecho, para qué hemos hecho, cómo hemos aprendido, y vamos a compartirlo. Nosotros tenemos un programa dirigido a público infantil y juvenil de 5 a 16 años. Empiezan a trabajar programas muy intuitivos, sin ninguna conciencia de que se está trabajando con el ordenador, y luego a partir de 10,
11 años empiezan a trabajar lenguajes de programación concretos con un plan de estudios progresivo. Y no quiero dejar de deciros que este espíritu educativo del programa CODETU desarrolla 5 líneas transversales de trabajo. Por un lado, desarrollamos la competencia multilingüe, porque hacemos los talleres únicamente en euskera y en inglés, y con esto lo que queremos es fomentar el uso del euskera y el inglés vinculado a la tecnología. Luego nos preocupa enormemente la inspiración y la equiparación de las chicas en habilidades de programación. Diseñamos módulos exprofeso para atraer el imaginario más, digamos, femenino. En este sentido vamos obteniendo éxitos. Partimos de hace 3 años cuando el porcentaje de nuestro alumnado femenino era como de un 5% y actualmente ya es como de un 30 o 40%. Estamos contentos en este sentido. Y luego además existen también evidencias científicas de que el aprendizaje en edades tempranas de la programación evita un poco los estereotipos de género de cara a futuras carreras y conocimientos STEM. Por otro lado, fomentamos la inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales y dificultades de aprendizaje. Tenemos bastantes experiencias en temas de autoestima, Asperger y diferentes espectros de autismo, TDA, altas capacidades. Y fomentamos también ahora, sobre todo con el programa de becas que ha referido Goizane, la programación como vehículo de inclusión social para grupos menos favorecidos de la sociedad. Y como último, pero también nos parece importante trabajar contra el cliché del programador solitario y sedentario. Y para ello lo que hacemos es metemos descansos en los talleres en los que se hace deporte y luego gracias al menú de IDEO 200 de la Fundación Orona les ofrecemos un poco de sensibilización hacia la comida saludable. En cuanto a las actividades que tenemos previstas para el 2017, no sé si me estoy alargando mucho, tú ya las has descrito un poco, Goizane. Bai, badauzkazute zuek zeran, ezta? Zuen dosierretan, galderari bali badaukazue, esan lasai. Bai. ¿Podríamos poner la otra presentación, por favor? Una que he traído, sí, está ya, perfecto, no me hace falta aquí, creo que tengo. Te voy a pedir eso es, por favor, gracias desde aquí, si no, no hay problema, ¿no? Que haga desde aquí. Se va a proyectar ahora. Se proyecta en ella, en esa. Ahora, perfecto, muy bien. Bueno, Egunon. Lo primero que voy a hacer es presentaros un poquito un trabajo que hemos venido llevando a cabo desde la Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco ya desde hace varios años y que entronca con el proyecto que ahora sobre bullying, ciberbullying va a desarrollar, ¿no? La Diputación. Lo primero que llevamos a cabo fue un estudio epidemiológico con el objetivo de saber qué porcentaje de estudiantes en Euskadi teníamos que estaban sufriendo tanto bullying presencial cara a cara como ciberbullying, que no es otra cosa que un tipo de bullying, pero que utiliza las tecnologías de la información y la comunicación, fundamentalmente Internet y el teléfono móvil, para acosar, diríamos, a los compañeros. Producto de ese estudio epidemiológico en el que detectamos unos porcentajes que ahora voy a presentar, diseñamos un programa de intervención que se llama Ciberprogram 2.0, que es un programa de intervención dirigido a prevenir y reducir bullying, pero especialmente ciberbullying, que lo implementamos con grupos de adolescentes y lo validamos experimentalmente, es decir, exploramos los efectos, con una metodología diríamos experimental, los efectos que ese programa había tenido en los adolescentes que durante todo un curso académico, haciendo sesiones de intervención semanal con Ciberprogram 2.0, habían desarrollado, comparando con grupos de control que durante aquel curso académico no tuvieron la oportunidad de hacer Ciberprogram 2.0, este programa de prevención e intervención. Básicamente lo que voy a hacer es un poquito presentar unas pinceladas de los datos más relevantes de ese estudio epidemiológico que llevamos a cabo. Es un estudio realizado con 3.026 estudiantes, es una muestra representativa, Vizcaya, Álava, Guipúzcoa, de 12 a 18 años, educación secundaria y bachiller.
datos sobre bullying. Cuando hablo de bullying presencial o cara a cara, conductas agresivas físicas, verbales, sociales o psicológicas. Nos encontramos en este estudio que casi un 40% de los estudiantes de esa muestra de 3.026 nos decían que en el último año habían sufrido una o más conductas agresivas de ese tipo, presenciales o cara a cara, físicas, verbales, sociales o psicológicas. Casi un 40% nos dijeron que lo habían hecho, es decir, que habían hecho a lo largo del año, en el último año, algunas de estas conductas, y prácticamente un 80% nos dijeron que habían visto cómo unos compañeros agredían, diríamos, a otros compañeros en el último año. No estamos hablando de bullying propiamente dicho, sino que son conductas agresivas, y cuando hablamos de bullying propiamente dicho nos encontramos que entre un 1,4 y un 5,4% de estudiantes de nuestra comunidad nos dijeron que en el último año habían sufrido muy frecuentemente, muchas conductas agresivas físicas, verbales, sociales y psicológicas. Como pueden ver, sobre todo se observaban conductas agresivas verbales, insultar, poner motes, etcétera, que es algo que luego reproducen claramente también en Internet. A continuación, conductas agresivas sociales, muchas conductas de exclusión social muy dolorosas para los estudiantes, conductas de agresión psicológica, humillar, amenazar, y en último lugar también un 1,4% nos dijo que habían sufrido muchas conductas de agresión física en el último año. En relación a los datos de ciberbullying, como digo, ciberbullying, acoso a través de las TIC, nos encontramos unos porcentajes un poquito inferiores. Son un poquito inferiores, pero el ciberbullying es un fenómeno en crecimiento, claramente. Ahí nos encontramos que un 30,2% nos dijo que en el último año había sufrido, medimos 15 conductas con un test que creamos, 15 conductas de ciberbullying, y nos dijeron que habían sufrido una o más conductas en el último año de ciberbullying, un 30,2%. Un 15% nos dijo que habían sido ciberagresores, habían realizado de ese catálogo de 15 conductas de ciberbullying, habían realizado conductas de ciberbullying a sus compañeros, y casi un 65% nos dijeron que habían visto cómo unos compañeros habían realizado conductas de ciberbullying a otros compañeros. Como digo, estamos hablando de conductas, diríamos, agresivas vía las TIC, pero no de ciberbullying propiamente dicho, porque hablamos de ciberbullying o de bullying cuando hablamos de conductas que se realizan muy frecuentemente. Y aquí tenemos un poco el catálogo de conductas, las conductas que encontramos que más frecuentemente se realizaban y además informadas tanto por las cibervíctimas como por los ciberagresores. 6 conductas fundamentalmente: el robo de la contraseña, el envío de mensajes ofensivos e insultantes, el hacer llamadas anónimas para asustar a la víctima, hacer circular rumores, difamar para desprestigiar a la víctima, suplantar su personalidad, hacerse pasar por la víctima para realizar acciones que luego perjudiquen de alguna manera a la víctima, y hacer llamadas también a la víctima para ofenderla, insultarla, peyorativizarla, etc. Como pueden ver, nos movemos entre un 10% y un 0,9%, porque aquí muestra solo las 6 conductas más frecuentes, no las 15 que medimos, de chavales nos decían que con cierta frecuencia recibían conductas de ciberbullying. Y esas mismas conductas eran avaladas por los ciberagresores, que decían que también las hacían. Bueno, básicamente decir que con estos datos llegamos a la conclusión de que tanto el bullying presencial cara a cara como el ciberbullying tenía una prevalencia digna de consideración, y que nos planteaba una necesidad de prevención en la misma línea que está planteándose en este momento la Diputación, de fomentar acciones preventivas para prevenir y erradicar el bullying y el ciberbullying. Con esa filosofía creamos un programa, Ciberprogram 2.0, como digo, es un programa de intervención para prevenir y reducir especialmente ciberbullying. Estuvimos implementando este programa durante todo un curso académico con adolescentes de educación secundaria de eso. Lo hicimos con unos grupos sí, con otros grupos no. Y medimos una serie de conductas antes y después de hacer el programa, y comparamos el cambio que habían hecho en los adolescentes que habían de alguna manera realizado el programa, y que comentaré un poquito al final los resultados que obtuvimos. Bueno, básicamente decir que este programa tiene 4 grandes objetivos. Con el programa intentamos ayudar a los chavales a identificar, conceptualizar qué es bullying y ciberbullying, y los 3 roles que están implicados, es decir, cibervíctima, ciberagresor y ciberobservador, y aquellos piensan muchas veces que ser observador de una situación no es estar implicado, simplemente son las víctimas o los agresores los que tienen ese problema. En segunda instancia, como segundo objetivo, intentamos con este programa que los chavales aprendan a analizar las graves consecuencias que tiene el ciberbullying y el bullying
para todos los implicados, no solo para las víctimas, sino también para los agresores y también para los observadores. Y potenciar en ellos la capacidad crítica, la capacidad de denuncia, no solamente generando capacidad de empatía para que defiendan a la víctima, sino también para que denuncien esas actuaciones cuando las ven. Especialmente el programa va dirigido a desarrollar estrategias de afrontamiento. ¿Qué puedo hacer si me están victimizando, si me están cibervictimizando? Estrategias para afrontar esa situación, y tanto desde la víctima como desde los observadores. O sea, ¿qué puedo hacer como víctima? ¿Qué puedo hacer como observador para evitar, prevenir y evitar que esto suceda? Y luego trabajamos también con el programa pues, una serie de competencias transversales: empatía, habilidades sociales, comunicación, autoestima, variables que sabemos que inhiben la conducta violenta. Bueno, estos son un poquito los objetivos. No sé por qué no continúa el... Igual se acaba... Ah, aquí. Bueno, son 25 actividades. Bueno, hasta ahí. Son 25 actividades que tiene el programa, que, como digo, van haciéndose sistemáticamente y terminan con un videojuego que acabamos de publicar en este momento, que es cibereduca.com. Es un videojuego que se juega online, es gratuito, está en castellano, en inglés y en euskera, y está dirigido, diríamos, para que jueguen padres e hijos y se juegue también en la escuela. Como digo, es básicamente un trivial que contiene tarjetas pues para conocer ciberfenómenos, para conocer conductas de seguridad en la red, conductas éticas, etc. Y también ser consciente de los riesgos, las ventajas y los riesgos. No se trata de peyorativizar el uso de las TIC, sino ver que el ciberespacio tiene muchísimas bondades de socialización, de aprendizaje, pero tiene también pues, una cara oculta, que es la cara oculta del ciberbullying, para la que tratamos de preparar. Bueno, y ya termino con los resultados del programa. Después de aplicar este programa, Ciberprogram, se redujeron las conductas de victimización y de perpetración, tanto de bullying presencial cara a cara como de ciberbullying. Lo medimos además con varios instrumentos de evaluación y con todos se nos confirmaron los mismos efectos. Disminuyeron las conductas agresivas, la agresividad premeditada e impulsiva, aumentaron las conductas sociales positivas, el uso de estrategias para resolver conflictos basadas en el diálogo, la negociación, estrategias cooperativas, disminuyendo las agresivas, aumentó la empatía y aumentó la autoestima. Ha sido un programa que se ha evaluado, es eficaz, y nos hemos encontrado que hemos empezado a hacer formación en las escuelas en Euskadi, y la demanda ha sido el material en euskera. En este punto de encuentro y en este punto de necesidad actual, la Diputación, y quiero agradecer todo el esfuerzo que van a hacer para financiar la traducción y la difusión de este material en euskera, y es en este punto en el que estamos, en no solamente traducir el material, formar a los profesores, sino también formar a los padres en todos estos temas de ciberbullying, para que desde la familia y la escuela pues, podamos proteger muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Sí, a ver, nosotros hacemos habitualmente medir, claro, tengo todas las gráficas, podría poner ahora mismo las gráficas de todas las variables que hemos medido. Nosotros lo que hacemos es ver la media de las conductas. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de ciberbullying, victimización, cibervictimización. ¿Cuántos puntos han obtenido la media de todos los estudiantes, experimentales por un lado y control, en la fase pretest, antes de empezar el programa de intervención? Aplicamos los instrumentos en la fase post-test, medimos cuánto han cambiado y hacemos análisis de varianza, aplicamos análisis estadísticos para ver si el cambio en los experimentales y los de control tiene o no diferencias estadísticamente significativas. Y la pantalla que he presentado es exclusivamente los resultados un poco que hemos encontrado. Todos los resultados del Ciberprogram están publicados en revistas de investigación de impacto, donde se pueden ver qué puntuaciones tenían los chavales en la capacidad de empatía en el pretest, en el posttest, cuánto mejoraron en empatía y la comparación entre los experimentales y control, y los datos de los análisis de varianza que nos indicaron que efectivamente las diferencias eran significativas, y por eso he concluido que había aumentado la empatía, como había disminuido la victimización. No sé si es el momento, tengo en un disco duro ahí, podría presentar todas las gráficas de resultados, si se considera pertinente lo hago. Vale, sí. A ver, ahora mismo no tengo los datos de porcentajes, como digo, a ver,
porcentajes de estudiantes en algunas variables se reducen muy significativamente. Igual pasamos de tener un 25% igual de estudiantes implicados a pasar a un 5% en el post-test, cuando igual los grupos de control no solamente no disminuyen, sino que en muchas de las variables que hemos medido aumentan. En cualquier caso, si están interesados en ello, yo podría hacerles llegar a través de la Diputación los links donde pueden acceder a esos artículos de investigación que están publicados en revistas de impacto internacional, donde aparecen todos estos datos de todas las variables medidas. ¿Se puede concluir que lo que está haciendo la Diputación es un poco manejar también recursos y programas, iniciativas ya existentes, como unificarlas y tratar de extenderlas al mayor número posible de jóvenes de Guipúzcoa? En parte sí, pero no solo. Se trata de darle una cierta unicidad a todas aquellas cuestiones que nos parecen que son relevantes en materia de educación digital, de cultura digital, mejor dicho, de fortalecer toda esa política, de inyectarle mayores recursos, de inyectarle mayor ambición y sobre todo de proyectar una imagen, como decía, de unicidad, es decir, que al final hay toda una política que, conformada por acciones que quizás hayan podido tener, digamos, un rango más aislado, pero que queremos que conforme una estrategia propia del Departamento de Cultura y Juventud de la Diputación, porque además introducimos elementos que son nuevos. O sea, concretamente el ciberbullying no es accesible hoy por hoy para los centros escolares y era la gran demanda, hacerlo accesible, que llegue el programa como elemento de intervención que puede cambiar una realidad a todos los colegios de Guipúzcoa y también algo que no se está haciendo y que creíamos que es importante es intervenir con los padres y con las madres, con las familias, darles esa herramienta también para que puedan detectar si su hijo o su hija puede ser víctima o puede ser acosador y cómo ayudarle, o mero observador, y cómo ayudarles a resolverlo. Esto hoy por hoy no se está haciendo y creemos que es una carencia que gracias, bueno, a partir de la investigación que ella ha explicado Maite, se puede intervenir y es una mejora colectiva. Y en el caso de la formación, pues lo que vamos a conseguir mediante el autobús, los talleres en el territorio, el propio sistema de becas con Codescola es trabajar la eliminación de esa brecha de género, pero sobre todo la brecha económica y la brecha social. Poner también a disposición ordenadores de los niños y de las niñas que no puedan costearse el ordenador y que no exista realmente que el que tiene un nivel adquisitivo X pueda acceder y el que no pueda. Y eso el Barnetegui también va a ser un elemento de inclusión, un Barnetegui inclusivo prioritariamente, además de formación en código específicamente. Sí, mira, yo solo igual enfatizar una de las ideas que transmitías, ¿no, Goizarne? Que el hecho de que en los últimos años sí que hemos estado intentando hacer acciones en la escuela, ¿no? Que todavía queda muchísimo trabajo por hacer, pero es que con la familia, que es un elemento clave, ¿no? En la prevención y en la erradicación del ciberbullying, no hay nada, hay una laguna total, y ahí la Diputación yo creo que ha tenido pues bueno, un gran acierto en la iniciativa de promover acciones dirigidas a la formación de la familia, a la educación parental, que es un eje clave en la reducción del ciberbullying, ¿no? Y desde el Departamento de Educación del Gobierno Vasco no se hace nada parecido. Existe una laguna que hay que discutir porque no existe nada en las escuelas o programas aparte o que se prevenga para prevenir este tipo de que estáis planteando ahora. En las ikastolas. Bueno, sí. Muy parcialmente. Muy parcialmente. O sea, no existe. Nuestro objetivo es diseñar, o sea, desarrollar esa herramienta y poder ofrecer a todos, a través de los berritzegunes o a todos los centros escolares y otros espacios que también pueden trabajar la educación con niños y con niñas, otros agentes sociales, poder ofrecerles la herramienta para poder trabajar. La gran diferencia con las regiones es que no está incluido esa cuestión en el currículum escolar, entiendo, aunque se estén dando pasos y a través de... O sea, esa es la gran diferencia.
Sí, surgió en 2003. Éramos un grupo de editores que llevábamos años en el mundo de la edición de material educativo y, bueno, por una suerte de factores y combinación de algunas casualidades, bueno, nos pareció interesantísimo el tema de la parte esta educativa que tiene el aprendizaje de la programación. Entonces empezamos en el campus de la UPV a impartir talleres fines de semana y viernes, luego ampliamos a días de entre semana. Luego contactamos afortunadamente con Íñigo de la Fundación Orona, nos abrió las puertas y ahí pudimos desarrollar talleres como de más prolongación en tiempo de días y de horas, y empezamos a hacer nuestras experiencias piloto.